Hola, bienvenidos a este nuevo video de Excel Mini Apps. Hoy vamos a ver de nuevo cómo podemos hacer un sistemita de búsqueda en Excel para nuestras mini aplicaciones. La idea de este artículo en particular o este video es ver cómo, sin la necesidad de usar macros o fórmulas complicadas o programación en Visual Basic for Application, podemos obtener un sistemita que nos sirve para nuestras mini aplicaciones. Para empezar, aquí, para hacer más simple la explicación, tenemos todo junto, pero la idea es que nosotros tenemos una base de datos de artículos o productos, como la que está aquí de ejemplo, que en este caso los artículos son autos, y aquí representa una base de datos extensa con estos pocos artículos, con 4 columnas. Y fíjense que tiene un ID cada producto, un ID único. En este caso son modelos de autos. Aquí está la marca junto al modelo, la cantidad disponible y el precio. Por otro lado tenemos lo que sería aquí un formulario, la parte superior, que como ven tiene 4 datos. Esto para verlo a modo de ejemplo, lo hacemos simple, lo mismo que la base de datos, solo con 4 columnas, pero pueden tener varias columnas más, y aquí también pueden mostrarse varios datos más. Entonces suponemos que es un formulario de visualización donde nosotros ponemos un ID y fíjense que nos muestra los datos de interés, que serían por ejemplo la marca, el modelo, la cantidad y el precio. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, como la base de datos es tan extensa, nos cuesta recordar este código, y para eso recurrimos a lo que en este blog o en esta entrada de blog llamamos motor de búsqueda en Excel sin Mac. Un motor de búsqueda, es decir, un sistemita de búsqueda para facilitarnos el trabajo de no tener que acordarnos el código de cada artículo de nuestra base de datos. Primero les voy a mostrar cómo funciona. Fíjense que aquí yo lo que tengo es una palabra clave que introduzco, y aquí fíjense que en esta parte me lista las coincidencias donde encontró la palabra clave de los datos que están en la base de datos, y nos muestra, fíjense, otros datos adicionales que nos sirven para identificar de qué es el producto o el artículo que necesitamos. Fíjense, en este caso son 4, pero esto quiere decir que estos 4 representan aquí en la base de datos a muchos otros datos que no están, sino con estos 4 nosotros lo identificamos precisamente al artículo. Fíjense, vamos a ver cómo funciona. Fíjense, quito el elemento de búsqueda, la palabra clave, no me muestra nada, pero cuando introduzco, fíjense, una palabra clave, por ejemplo ven, fíjense que me lista las coincidencias, y de esa lista podemos identificar la que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, este artículo que tiene el ID 9. Entonces venimos aquí, quitamos 9 y fíjense que tenemos el dato que buscamos. Fíjense, les voy a mostrar cómo se obtuvo rápidamente este pequeño sistemita de búsqueda. Fíjense que yo lo borro aquí y desaparece. Primero vamos a ver. Este formulario ya lo hemos visto. Fíjense que introduciendo el código con un buscar B, fíjense, buscar B y otra fórmula que evita que esto tome valores no disponibles. Fíjense que es básicamente un buscar B que busca en la base de datos por el ID y lo muestra aquí. Muestra en esta columna el modelo, en esta columna la cantidad y en esta columna el precio. Eso es simple, ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para obtener esta lista que nos aparece acá? Vamos a poner un dato de ejemplo. Fíjense. Aquí, por empezar, agregamos una columna auxiliar
que es una columna de posiciones. ¿Qué es lo que hace esto? En primer lugar, aquí tenemos, fíjense, un contar sí. El contar sí lo que hace, fíjense, por la fórmula es, con la palabra clave me cuenta cuántas coincidencias encuentra dentro de toda la lista de los datos, que sería esa columna. Fíjense, me encuentra 4. Esto ya me da un dato importante, me dice que hay 4 coincidencias que debemos mostrar aquí. Fíjense que son 4 y hay 4. Segundo, aquí lo que hacemos, fíjense, con un contar sí también, en cada fila, fíjense que tiene un dato auxiliar, y fíjense que esto lo que hace es contar la progresión de coincidencias. Fíjense, acá como encontré una coincidencia pone un valor 1, si en la siguiente fila encuentra otra coincidencia le suma al valor anterior un 1 y así sucesivamente. Fíjense, para la cuarta fila también, como encontró una coincidencia le suma al dato anterior el valor 1 y para la siguiente fila, fíjense que ya no encuentra coincidencia, entonces no suma nada y queda el 4. Ahora vamos a ver por qué es esto. Esto es porque aquí, fíjense, que tenemos el valor posición. Y aquí, en el primer dato que no tenemos en la lista, fíjense lo que tenemos. Usamos este valor auxiliar, que es en realidad un valor de indexación para nuestra búsqueda. Fíjense que hacemos que busque esa posición 1 dentro de esta columna y que después nos muestre el valor del ID. Fíjense que está aquí. Eso es simplemente lo que hace. Después con el valor de ID, fíjense, con el valor de ID vamos buscando los otros datos que necesitamos mostrar. Parecido a lo que teníamos aquí. Fíjense. Es muy simple. Usamos el valor de posición que está ahí. Vamos a mostrarlo. Fíjense, usamos el valor de posición, buscamos en esta base de datos y tenemos el ID. Después con el ID obtenemos otros valores. Y así para cada fila de estos. Y lo que hacemos aquí para que solo nos muestre 4 valores, fíjense, usamos un condicional que le decimos mientras que sea menor o igual a la cantidad de coincidencia que encontró de la base de datos, que nos muestre un valor o si no que muestre 0. Fíjense aquí, fíjense que es 0 porque el 5 es mayor que el 4, ¿no? Y así sucesivamente. Eso lo que hace es ocultarnos los valores que están por debajo. Aquí nosotros usamos, fíjense, que hay fórmula hasta esta celda. Usamos solo 10 valores o 10 posiciones en la lista de coincidencias. Pueden usar más para su multiplicación, pero para el caso del ejemplo, usamos solo 10. Y fíjense, para estos valores lo mismo. Fíjense que si no tiene un valor 0, si no coincide con algún valor de esta lista, fíjense que muestra el valor 0. Y así para los demás, fíjense, usamos un condicional, fíjense, para que si no hay valores no nos muestre nada debajo. Entonces fíjense que en las demás filas hay una fórmula, pero no muestra valores porque no hay coincidencia. Y así para cada fila. Eso es simplemente. Y después usamos esta celda para referenciar la búsqueda. Fíjense que en la fórmula que utilizamos el dato de esta celda es esta. Y luego en las demás fórmulas ya no aparece este valor. Fíjense, lo probamos de nuevo. Fíjense qué fácil que es. Solo utilizamos el condicional sí. Fíjense qué fácil que es. Usamos el condicional sí y la fórmula de buscar B para crear nuestro mini motor de búsqueda sin macros. Es muy útil. Espero que lo usen para sus aplicaciones. En el blog van a poder ver un poquito más de cómo se realizó esta mini. Y aquí fíjense un condimento extra que aquí le ponemos para que quede más lindo. Fíjense, le ponemos una etiqueta
que lo que hace es que si existe valor aquí abajo, que me muestre la etiqueta, si no existe valor, no me muestra nada. Fíjense que borro esto y me queda vacío la lista de coincidencias. Ahora, para agregar una funcionalidad más, fíjense que nosotros cuando encontramos el artículo que necesitamos, fíjense por ejemplo en este caso número 3, tipeamos aquí. Para evitarnos esa acción de tipear, lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense que aquí tenemos la misma mini aplicación, pero fíjense que aquí introducimos una fórmula que proviene de este número que aparece aquí. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Fíjense que para cada fila de las 10, en este caso usamos solo 10 coincidencias que puede tener, colocamos fíjense, un botón de opción, lo que se denomina botón de opción. Voy a mostrar cómo se coloca, es muy fácil, fíjense, para cada fila de las 10, línea programada, insertar, botón de opción y lo insertamos aquí. Borramos esto. Fíjense, luego lo acomodamos un poco. Fíjense lo que hacemos. Ahora vinculamos, fíjense, esto lo que se hace es vinculamos a la celda, fíjense, a esta celda. Como tenemos 10, opción button, vamos a tener 10 posibles valores. Fíjense que va tomando valores. Fíjense. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cuando nosotros tenemos la lista de coincidencias, si encontramos el artículo en esta columna 3, presionamos el option button o botón de opción correspondiente y fíjense, no tenemos que tipear ningún valor del artículo. Y utilizando un condicional, hacemos que para otro valor distinto de la lista no nos muestre nada. Fíjense qué simple y qué útil que es esto, y no necesitamos usar ni una sola macro, ni un solo código, ni nada extraño. Espero que les haya gustado. Síganos. Hasta la próxima. Saludos.